Buen día, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Tomen asiento, mis amados. El Señor bendiga a este milagro maravilloso que es Casa de Oración Berazategui. Un aplauso del Señor por esto. Gracias al Señor. Sonríe, que Jesús te ama. ¿Pueden sonreír? Regalarle una sonrisa a tu hermano, al Señor. ¿Están contentos? ¿Están felices? A pesar de que por ahí pasamos alguna situación difícil, ¿no? No puede pasar, no puede tocar. Pero qué bueno que el Señor está con nosotros. Dios bendiga a la familia. El Señor bendiga a mis hermanos. Gracias por sus vidas, por esos momentos lindos que nos tocan vivir juntos, por esos momentos lindos que viven ustedes en lo particular, en lo familiar, en lo personal, en el trabajo, en la escuela, en casa, en la comodidad del hogar, compartiendo un mate en familia, qué sé yo, un almuerzo, mirando una película juntos, jugando, cantando al Señor, orando. Nuestra vida es eso, dándole la gloria al Señor en todas las áreas de nuestra vida, disfrutando aún los momentos de viajar, de salir de la casa, de ir a trabajar, disfrutando porque sabemos que el Señor nos ha colmado de bendiciones, nos ha dado una hermosa familia y una hermosa familia de la fe también, ¿no? Y nos gozamos en esto. Nos gozamos en esto. Quiero compartir en este tiempo una serie de por lo menos 3 predicaciones. Por eso quería dar un preludio de alegría, de bendición, para hablar de que vienen tiempos de calamidades, tiempos difíciles, a nivel planetario, a nivel mundial, y estamos ya viendo, estamos palpitando, viviendo estos primeros principios de dolores. Pero debemos aprender que nosotros somos hijos de aquel varón experimentado en quebranto. Un Dios de amor, viniendo de alguien que nos habla de compasión, de longanimidad, de paciencia. Bueno, esto es parte del amor de Dios. Las advertencias a un pueblo duro, rebelde. Lucas 21-23. Vamos a ir ahí a nuestro texto 21-23 de Lucas. Mas hay de los que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Realmente nuestra admiración a las mujeres, a las mamás que han tenido 9 meses a sus bebés en la panza. En el caso de Ale, creo que es el caso que conozco, de 2 bebés en la panza. Y habrá sido un tema muy complicado, muy difícil, que un hombre, gracias a Dios, no lo tiene que pasar. Pero debe ser muy complicado. Y el Señor dice, mas hay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas, con embarazo, y de las que críen en aquellos días. Porque también tener bebés a UPA, creo que los bebés hasta los 2-3 años están como monos, ¿no? Colgados en la mamá. Y es difícil a veces cuando el bebé tiene sueño, está molesto, tiene hambre o quiere estar con la madre no puede hacer nada, ¿vieron? No sé si saben de eso.
Está ahí, está colgado ahí y la mamá tiene que hacer cosas y no puede. Bueno, ahí lo acuesta a dormir, lo duerme, cuando lo acuesta se despierta, de vuelta upa. Y así es una paciencia especial que Dios le da a las mamás, cosa que los padres muchas veces carecemos. Pero el Señor da una advertencia muy seria a un pueblo, al pueblo de Israel, y les está diciendo: mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad. Digan conmigo, calamidad. Esa es la palabra clave que utilicé para titular este mensaje: calamidades en el horizonte. Y realmente, vez pasada estábamos charlando por chat con Walter y me dio una palabra, me compartió algo que la verdad me dejó pensando y me sentí tan identificado, ¿no? Cuando el pastor David Wilkerson le decía al Señor: Señor, dame mensajes alegres. Dame mensajes, como decirlo en otras palabras, un mensaje motivacional, un mensaje más dulce, más amable. ¿Por qué estos mensajes, calamidad en el horizonte? Porque es lo que viene. Porque es lo que viene. El amor se demuestra realmente advirtiendo que se preparen para lo que viene. Cuando nos visitó el pastor Chuy Olivares allí en Banfield, él se paró y lo primero que dijo: hermanos, Dios les bendiga, quiero darles una noticia, no vienen tiempos mejores. Entonces ya empezó bien, ¿no? O sea, en contrapartida de los mensajes que hoy escuchamos, acabamos de leer ese texto allí en el primer libro que leímos en Ezequiel, que el Señor está en contra de aquellos predicadores, aquellos profetas que claman paz a los cuatro vientos. Paz, paz, está todo bien, Dios es amor. Mas el Señor Jesús advierte algo que todavía no se ha cumplido de una manera completa, se ha cumplido en parte, ahí vamos a ir viendo. No hay una palabra esperanzadora, no está diciendo vuestros hijos serán, ¿no? Vivirán en la paz, vivirán en armonía. De hecho, cuando el Señor llevaba la cruz y aquellas mujeres lloraban por el Señor, el Señor les dijo: lloren por sus hijos, lloren por sus hijos, no lloren por mí. Estos días, que el Señor está hablando de tiempo de calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, dice Lucas 21, 23, estos son los días de castigo, estos son los días, son los tiempos que están por venir. Escúchenme por favor en el nombre de Jesús atentamente. Son los días que están por venir porque viene la venganza de Dios por la sangre de su Hijo rechazada. Es la venganza de Dios porque ¿qué es lo que hicieron con mi Hijo Jesús? Mi Hijo Jesús ha sido ofrecido, un cuerpo ofrecido, una sangre derramada. ¿Qué hiciste con esa sangre? Hoy esa sangre es motivo para nosotros de alabanza, de adoración, de gratitud, de vida nueva, de vida renovada, de vida cambiada, de corazones cambiados. Pero aquellos que viven rechazando y que hoy están rechazando, tendrán que sufrir la ira de Dios. Y será el tiempo de venganza por la sangre de Jesucristo. No quedará sin venganza esa sangre. Y dijo el Señor: ay de las que estén preñadas, es otra expresión en otra versión bíblica. Porque será un tiempo de cautiverio, será un tiempo de dolor, será un tiempo de persecución y de matanzas. Ay de las que alimentan o dan de amamantar o de mamar. Porque ya sea que sus entrañas o sus manos estén cargadas por el peso de su hijo, ellas encontrarán dificultad para huir con rapidez. Una mujer embarazada no puede correr. Una mujer con niños no puede correr tan fácilmente. Será un tiempo de correr. Será un tiempo que el Señor advierte: huyan. Dicen algunos que el Señor dio a entender también cuando dice: ay de las que estén preñadas en aquel tiempo, hay de las que estén cargando hijos, porque también hay un costado muy negro en esa expresión, muy oscuro, que el Señor está advirtiendo,
que serán tiempos tan difíciles, tan terribles, que habrá canibalismo. Y muchos madres, muchos padres comerán a sus propios hijos. Y suena duro, suena hasta inverosímil, suena como, no sé si es tan así, pero fue así. Según los escritos de Josefo, Josefo fue contemporáneo en los tiempos de Jesús, y él relata que cuando Jerusalén fue sitiada y fue arrasada, fue tan el hambre que hubo en aquel lugar que las mujeres comían a sus hijos. Como pasó en el sitio de Samaria, no sé si ustedes recuerdan, cuando el rey se paseaba por los palacios con ropa de aflicción, de alpillera, algo que raspaba su piel, y dos mujeres discutiendo, decían, hemos comido a su hijo y ahora no quiere que comamos al suyo. Es increíble, ¿no? Es increíble nosotros que abundamos en trigo, en carne y en leche. Argentina, gracias a Dios por esta tierra, donde nadie puede morirse de hambre. Es increíble para nosotros, en una de las partes del mundo más rica en alimento, para nosotros suena medio difícil morirse de hambre. Aunque no lo creas, igual hay niños que están muriéndose de inanición y de desnutrición en Argentina, por la maldad de los políticos. Esa es otra historia. Pero ha pasado. Y en tiempos difíciles, en tiempos cuando los 4 caballos del Apocalipsis comiencen a hacer tronar sus herraduras, esto sucederá. Pero el Señor advierte que en estos tiempos serán principios de dolores. Y a medida, las mamás que han sido mamás, obviamente, saben que cuando se acrecienta se llaman las contracciones, ¿no? Cuando son más rápido o más seguido, no sé cómo es la cosa, está ya diciendo, ya nace, ¿sí? La madre lo sabe. Entonces el Señor da esa imagen de que estos son principios de dolores, pestes, hambres, guerras, matanzas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viviendo es exactamente eso, y va en crecimiento, creciendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos soldados que estaban bien alimentados, estaban obesos, esos soldados nazis, utilizaban una de sus armas más crueles para aplastar a sus invadidos, que ellos consideraban sus enemigos, y su arma era la inanición. La inanición es matar a alguien o a alguien que muere por hambre. La NKVD, comisario de la nación rusa, porque hubo muchos muertos en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, advirtió que en los mercados se vendían carne humana. Estos son documentos reales, históricos. Cruzar la ciudad era peligroso y costaba confiar en los demás. Recordaba una superviviente que señalaba que se veían cadáveres mutilados por todas partes. A las mujeres le cortaban especialmente los senos. La extensión del canibalismo da la medida de la desesperación que provocó la guerra a causa de la carestía de alimento. La gente se desmoronaba de hambre, la vida se redujo a tratar de encontrar comida. El horror de lo que se vivió en Leningrado era casi inimaginable. Dice un hombre llamado Jones, la gente comía lo que sea. Es terrible. Cuando alguien tiene hambre es capaz de hacer cualquier cosa. La gente comía pasto, hierbas, pegamento de carpintero, hervían empapelado de las paredes, arrancaban y lo hervían y se los comían. Los zapatos, todo lo que sea de cuero, hasta los libros se comían. Parece un chiste, parece humor, pero era real, pasó. Morían 3.000 personas al día de inanición, luego 15.000, luego 25.000. Nadie tenía fuerza ni para enterrarlos. Hubo pestes, epidemias, disenterias, tifus. Y esto fue no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. En países del primer mundo. Un programa radial
en un programa de la radio, dedicó varios minutos de programación dando énfasis al libro del Apocalipsis. Esto es ahora, en este tiempo actual. Y el locutor planteaba la siguiente pregunta a sus oyentes. ¿Creen que todas las calamidades recientes son el juicio de Dios por todos los pecados de nuestra nación? Preguntaba al aire, ¿no? Decía, ¿creen que el libro del Apocalipsis está cumpliéndose? ¿Creen que estamos viviendo en los tiempos finales? Hay una preocupación en las personas. O sea, consideran el Apocalipsis como algo que hay que prestar atención. Aunque mezclan a Juan el teólogo con Nostradamus. O sea, le da más o menos igual, lo mezclan, pero como que su corazón los está haciendo volverse a las Escrituras y preguntarse, ¿qué está pasando con todo esto? En el mundo están aconteciendo cosas raras, ¿no? Algunas habría que ver si son verdad, otras decir, bueno, no sé, tratan de buscar explicación de cosas que están pasando. Pero nosotros no necesitamos señales para saber que Cristo viene. La iglesia no lo necesita, la iglesia lo sabe. Ahora hay que ver si la iglesia lo espera. Pero dice la palabra, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y él decía, bueno, ¿creen que estamos viviendo los tiempos finales? Ahora, lo más llamativo de esta cuestión es que esta gente era de una radio secular, una FM de Capital Federal, no era una radio cristiana de la zona sur de Buenos Aires, que todo el día hablan del Apocalipsis. Va, algunas radios. Y la mayoría de los que llamaban decían que sí, que creían que el mundo estaba terrible, está en una inmoralidad, ellos mismos se sorprenden de la inmoralidad que hay, y que realmente el hombre está sin ley y lejos de Dios, lejos del amor de Dios. Lo que llamaban estaban convencidos de que Dios está advirtiendo algo a este mundo, a esta sociedad, a través de las recientes catástrofes que se están viviendo y calamidades en todo el planeta. Mientras nosotros estamos aquí, siguen tronando las balas y las bombas en Siria, en Irak, en países de Oriente. Siguen matando personas como uno puede matar una cucaracha que aparece en la cocina. Mientras nosotros estamos aquí tranquilos, con una paz, diríamos casi total, porque estamos en un país en paz, dentro de todas las cosas que pasan. Nosotros estamos en paz, estamos en la casa de Dios, adorando su nombre, con una esperanza gloriosa, mientras en otros lugares están pasando cosas que si nuestros ojos pudieran estar, si nosotros pudiésemos estar presentes allí por un rato como espectador, nos quedaríamos sin aliento de las cosas que se están viviendo. Así que no nos sorprendamos, no creamos, mis amados, no creamos que en todo el mundo está pasando lo que nos pasa a nosotros. Hay hermanos nuestros que realmente, literalmente, están dando la vida por el Señor. Pero no es que dicen, mátenme, que soy cristiano. No. Ellos, al hablar de Jesús, lo toman como un terrorista, como alguien que viene a traer, viene a pervertir una religión oficial como el Islam. En todas partes que uno va, parece que se oyen conversaciones sobre Dios, el Apocalipsis, el fin del mundo. La gente decía, definitivamente algo está pasando, sin duda, no se puede negar. Dios está hablando quizás a través de todo esto. ¿Estas calamidades significa que Él está juzgando a las naciones? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes piensen en el creciente número de desastres que ha dado lugar en estos últimos 10 años. Y que, ¿sabes qué? 10 años no es nada. Yo ayer compartía allí en Banfield, los hermanos de Banfield, hablábamos sobre esto y decíamos que ya nos pasó, a mí ya me pasaron más de 4 décadas. 4, es un número tan rápido. Nos quedan 5, 6, 7 décadas, como mucho. No me queda 7 décadas. 4 décadas con gracia de Dios. ¿Y cuánto nos queda a nosotros? Vamos a leer Efesios 5, 15, 17.
¿Cómo están ustedes, mis amados? Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Están de acuerdo? Bien, bien. Mirad, mirad. La palabra mirad aparece en el griego como vlepo, que significa ver, significa guardar también. Muy parecido a Shema, oye. Oye también significa oír, guardar, vivir. Y acá dice, miren, blepo, vean y guarden en su corazón. Pues con diligencia, dice, ¿no? Sí. Diligencia es griego akribos, con K, akribos, que significa perfectamente, con mucho cuidado. Es como alguien que te dice, mira, así tengo 10 millones de euros. Si memorizás el código tiene 15 caracteres y 4 números. Yo te lo voy a decir una sola vez. Si te lo memorizás, todo ese dinero es tuyo. ¿Sabes qué? No podés anotar, tenés que memorizarlo. Una prueba de mental. Y te empieza a decir, ¿no? 15 números, letras, puntos, signos. Y vos tenés que... ¿no? Entonces, cuando a vos te dicen algo importante, mira, vos lo que tenés que hacer es caminar para allá, te vas para ahí, cuando estás perdido, andá para la izquierda, te indican y te perdieron más. Andá para la izquierda, a la derecha, bajás el puente, hay un perrito, donde está el perrito, a la vuelta. Y vos te olvidaste de dónde empezó. Ahora el Señor nos dice, mirad, pues con diligencia, perfectamente, con mucho cuidado, ¿cómo andéis? No como necios. Necios. La palabra necio en griego es asofos, viene del griego asofos, que significa, de ahí viene la palabra acéfalo, ¿no? No sabio, tonto. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días de la vida, en general, están expuestos al mal. ¿Sí o no? Los días de la vida están generalmente expuestos al mal. Hay un porcentaje, un alto porcentaje de que algo salga mal o que algún problema venga, ¿no? Hay un alto porcentaje de que en el día se plantea así, y la vida. Así que se hace necesario, querido hermano, que aprovechemos hasta lo sumo todas las oportunidades favorables para adorar, hablar y oír a Dios. No solo en la iglesia, no solo en la iglesia, en todos los momentos de tu vida. Mientras los días, a cada instante, se tornan cada vez más terribles, cada vez más malos. Y querida iglesia, y hermanos que quizás están escuchando por algún medio, por la radio, por internet, estoy en condiciones de aseverar que estamos transitando el último tiempo para la salvación. El último tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar de aquí hasta las 12 de la noche. Ni siquiera eso sabemos. Pero sí sabemos que el Señor en su misericordia nos extendió desde la última vez que nos vimos, hace una semana, aquí estamos. Y gracias a Dios por eso. No sé cuánto evolucionaste, cuánto maduraste, cuánto creciste en el Señor, cómo tu relación con el Señor fue. ¿Fue mejor? ¿Hablaste más con el Señor? ¿Le pediste perdón al Señor? Mirá, querido hermano, si no le pediste perdón al Señor hace una semana, tenés una semana más de pecado sobre tu haber. Y dice la palabra de Dios que para aquellos que no se arrepienten, acumulan pecado sobre su vida. Mateo 18:11. Mateo 18:11.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A quién ha venido a salvar? Perdido. ¿Y quiénes son los perdidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. O sea, ¿pero por qué dice que Él vino a salvar, esa palabra salvar, lo que se había perdido? Bueno, hay dos grupos. Están los pecadores arrepentidos, que son pecadores arrepentidos, y están los pecadores que no necesitan arrepentimiento. ¿Pero por qué no necesitan arrepentimiento? Lucas 15:7. Evangelio de Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué no necesitan de arrepentimiento? Porque se autojustifican ellos mismos. Se autojustifican ellos mismos. En Lucas 16:15 nos dice claramente: Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que hay dos grupos, los pecadores arrepentidos y los pecadores que no necesitan arrepentimiento porque dicen, no, yo no necesito de Dios. Esos son los dos grupos. Acá la cuestión no es conocer a Dios, sino es ser conocidos por Dios. Eso es lo importante, porque el Señor en algún momento dirá, te conozco o no te conozco. No es, pero yo te conozco, Señor, no me importa, yo no te conozco. La palabra salvar, Él ha venido a salvar, Él ha venido a salvar, viene del hebreo yashá, Y-A-S-H-A, que significa liberar, socorrer, quitar, cargar, librar del peligro. Y algo interesante, restaurar. La palabra salvación significa restauración. ¿Cuándo se restaura algo? Por ejemplo, ¿qué se restaura en el ámbito cotidiano? Algo viejo. Algo viejo, Roto. o algo roto, un cuadro, por ejemplo, un original, que lo restauran, una moto, una Harley Davidson, está toda derrumbrada, la restauran. ¿Qué significa? Que la dejan como estaba en su estado original. Entonces, salvación significa que el Señor quiere, nos transforma a la condición inicial del ser humano, del Adán sin haber caído, el Adán perfecto. El Señor quiere llevarnos a esa condición por medio de la salvación. Nos va. Y el único perfecto es Cristo. Adán ya no es perfecto, porque Adán pecó. Ahora, no todos los pecadores creen. ¿Por qué? ¿Qué significa creer? Creer significa aceptar, someterse, rendirse, entregarse. El que no cree, no acepta, no se somete, no se rinde, no se entrega. Este mensaje lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Cuando alguien rechaza algo es porque tiene otra cosa. ¿Por qué lo rechaza? Porque ama las tinieblas y odia la luz. Es claro, es claro. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Estoy citando la palabra de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. ¿Vieron? O sea, amaron menos a Dios, pero amaron más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz, tipo vampiro, ¿vieron? Odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto.
Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, que están haciendo lo que Dios quiere. Son palabras de Jesús dirigidas a un fariseo importante llamado Nicodemo. Juan 3, 18 al 21. Bien. Calamidades en el horizonte. Mensaje de salvación. Este es el tiempo de salvación. Ahora, el que atesora el mensaje, porque escuchar, creo que todos escuchamos, todos recibimos el mensaje. El que atesora el mensaje significa el que lo guarda y lo saca también, porque de su tesoro, de su buen tesoro del corazón saca también, es de Dios. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien es de Dios? Porque guarda la palabra de Dios y la vive. Entonces, ese es de Dios. El que atesora, el mensaje es de Dios. El que no lo atesora, no es de Dios. Ezequiel 33:30. Ezequiel 33:30. Lo voy a leer en esta versión. Versículo 30. Habla Dios con respecto a cómo la gente a veces reacciona ante el mensaje y ante el mensajero de Dios. Dice, ¿lo tienen? Ezequiel 33:30. Dice así: Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. O sea que reconocen que es el Señor que habla por medio de este hombre. Versículo 31. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de él, así como están ustedes, ¿no? Sentados. Escuchan tus palabras, le dice Dios al profeta, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. 32. Les resultas muy entretenido. ¿Los entretengo? Bueno, les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les tocas buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. 33. Sin embargo, cuando les suceda todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero será demasiado tarde, ¿no? Primera de Juan 4:6, con respecto al que atesora y el que no atesora lo que Dios habla. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vieron que la palabra de Dios es una espada, también divide estas cosas, divide en dos. El que conoce a Dios es el que oye. El que no es de Dios no oye. Entonces ahí te das cuenta quién tiene el espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del anticristo. ¿Cómo están, mis amados? ¿Quieren seguir? En realidad voy a comenzar. ¿Comenzamos? Preparen su corazón. Porque esto que voy a decir es real. Son cosas que están pasando y pasaron y van a seguir pasando. Día 26 de diciembre de 2004. Más de 250.000 muertos por terrible tsunami en Myanmar, Indonesia. Así como nada, ¿eh? Así como si fuesen 5 estadios de River o de Boca llenos. Así muertos en un solo instante. 23 de agosto del año 2005, vamos avanzando por años.
al menos 1.836 muertos a causa de uno de los huracanes más destructivos, el huracán Katrina. El 12 de enero del año 2010, más de 150.000 muertos por terrible terremoto en Haití. El 27 de febrero del año 2010, 799 muertos por terrible terremoto en Chile, aquí cerquita. El viernes 11 de marzo del año 2011, o sea, no hace mucho, 15.846 muertos por terrible terremoto y tsunami en Japón. Algunos de ustedes vieron los videos, impresionante. El viernes 11 de junio, pero del año 2013, más de 50 muertos por inundación terrible en la ciudad de La Plata. ¿Se acuerdan, no? El viernes 10 de noviembre del 2013, más de 10.000 muertos por el terrible tifón Haiyan en Filipinas. El sábado 6 de diciembre de 2014, más de 21 muertos por terrible tifón en Filipinas. El año 2014, violentos tornados, tormentas de hasta 120 kilómetros por hora y huracán causa destrozos en diferentes partes del país en Argentina. Abril y mayo 2015, en Nepal, devastadores terremotos de 7.8 grados en la escala de Richter, al menos, y fui cambiando el número, porque primero eran 2.000, después 3.000, 4.000, 8.000, dicen, no sé si son más, 8.000 muertos, habrían aproximadamente 5.000 desaparecidos. Y nosotros debemos preguntarnos, Señor, ¿por qué estamos vivos todavía? Porque podríamos decir, son peores que nosotros ellos, que el Señor mandó juicio y los arrasó en un segundo. Es como arrasar toda Berazategui en un segundo. Una bomba nuclear que caiga en Berazategui y no quede ni nada. Es impresionante. Y estos son números reales, son muertos reales. Esto no es, porque vos podés especular en muchas cosas. ¿No será algo espiritual, algo simbólico, ¿no? Algo alegórico? No. Son 500.000 de muertos en un lapso aproximado. Y me quedé corto porque solamente traje un listado de cosas las más fuertes, ¿no? Pero no conté los muertos de las guerras, que son muchísimos más, solamente por juicios de Dios. En estos últimos 9 años, omitiendo otras cifras de otras catástrofes, y esto es para que te des una idea, es como si muriesen o murieran, no sé el verbo exacto, 150 personas durante 9 años sin parar, todos los días. ¿Cuántos murieron? 150. 150 cajones todos los días, enterrando 150 cajones. Peor aún, es como si murieran 4 veces al día este grupo de gente. Esta congregación se muriese 4 veces al día. Así murieron en estos últimos 9 años. Y 9 años no es mucho. Para algunos le puede parecer mucho, pero no es nada. Para cuando uno pasa la barrera de los 40, pasa tan rápido que 9 años no es nada. Para los chicos, por ahí puede ser porque van creciendo ellos. ¿Me están escuchando, no? Lucas 13, 1 al 5, por favor. Lucas 13, 1 al 5. Porque claro, nosotros decimos, pero Señor, claro, los mandaste juicio porque esos son idólatras, adoran a Buda, los otros hacen vudú, el otro son, no sé, islámicos, se lo merecen. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Si ellos son peores que nosotros o nosotros somos mejores que ellos. Lucas 13, 1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una palabra que dice igualmente. No hay diferencia. Tu sangre no vale más que la de un haitiano o de un japonés. En estos versículos que acaba de leer Esteban, le comentan, le cuentan, le reportan a Jesús sobre la muerte de unos galileos. Habrá sido una historia, fue la tapa de los diarios, si hubiese diario en aquel tiempo. Matan a un grupo de galileos de una manera horrible. Entonces se lo cuentan al Señor. Y le relatan brevemente aquí y le cuentan, aunque la palabra no menciona esta historia, pero los historiadores lo mencionan. Al responder el Señor, no les responde puntualmente de ese caso, sino que les habla de otro caso, de otro hecho, como diciendo, sí, tenemos ese caso, pero hay otro caso también, más insólito, porque a esos no los mataron, sino que se les cayó la torre encima. La gente, la muerte puede afectar a las personas repentinamente. Por eso el Señor dice, no te afanes por el día de mañana, porque no puedes añadir un segundo más a tu vida. Vos no podés hacer que tu corazón funcione. Aunque a veces cuando te agarran una pataleta, te ponen ahí una plancha eléctrica y te lo hacen revivir, pero no, eso por mucho tiempo no funciona. O sea, si el Señor para el corazón, nadie lo puede hacer funcionar. La muerte puede llegar repentinamente. La torre que el Señor habla, que se construye por seguridad, puede ser la destrucción de los hombres. Porque las torres eran para vigilar, las torres eran para tener un lugar de mirar, etcétera, proteger. Y esa torre puede ser la trampa mortal para aquel que la construye. El Señor Jesús les advierte que no culpen a los infelices que sufrieron y tomarlos como si fuesen peores pecadores. No, Él nos muestra que ningún confort, ninguna riqueza, ningún puesto, ninguna empresa, ningún empleo puede asegurarnos algo, nos puede dar esperanza contra el golpe de la muerte. Ni una capacidad humana te puede asegurar que vas a vivir mañana. Debemos considerar siempre la súbita partida de los demás como advertencia para nosotros mismos. ¿O no te pasó? Cuando alguien murió de la familia, lo tomás como decir, se murió uno de los nuestros. Llegó cerca, pasó cerquita. Y no importa la edad, porque unos piensan que va a morir cuando ya esté viejito. No lo sabés. ¿Cuántos jóvenes murieron ya? El Señor fundamenta un llamado al arrepentimiento. En lo que leyó Esteban dice, si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepentirse. ¿Le va a evitar la muerte? Sí, la muerte eterna, pero la física no. O sea, nadie quiere morir, mis amados. Pero tengo noticias. Todos los que están aquí dentro van a morir. Indefectiblemente. Y los que están afuera, también. Pero si viene el Señor en esta noche, iba a ser una muerte instantánea, no te vas a dar cuenta. Va a ser una muerte premium. Va a ser, ya está, ya moriste y resucitaste. Cambiaste, fuiste transformado. Pero vamos a tener que morir. El mismo Señor nos advierte y nos pide arrepentimiento porque el reino de los cielos está a la puerta. Nos pide que nos arrepintamos porque de lo contrario pereceremos. Reflexión, ¿qué es mejor? ¿Asistir a una fiesta carnaval carioca o asistir a un velatorio? No, bueno, soy cristiano, al carnaval carioca no voy a ir. Bueno, anda a un velorio entonces. Pero para cualquiera, obviamente es mejor ir con un asado, no te digo un carnaval carioca, pero pasar una fiesta de cumpleaños, por ejemplo.
Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pone en su corazón. Eclesiastés 7:2. O sea, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejo, porque al fin y al cabo todos moriremos. Amados, no te quiero deprimir en esta mañana. Quiero que confíes en el Señor y que le des gracias al Señor por la vida. Porque cuando ves todas estas cosas decís, Señor, gracias por cada latido del corazón. Gracias por cada respirar. Gracias porque puedo caminar. Gracias, Dios. Los desastres en este planeta son estremecedores, nos asustan. Pero a su vez el hombre deja ver su miseria humana en toda su magnitud. Porque si bien en líneas generales el argentino es muy solidario cuando hay una inundación o hay una catástrofe, los argentinos se unen, ¿no? Y enseguida sacan sus ropas para regalar y mercadería, etcétera. Pero también sale lo peor del hombre y cada vez se termina más la solidaridad y el hombre se pone cada vez peor. Cuando pasó en Estados Unidos lo del huracán Katrina, que destruyó toda esa región de Nueva Orleans, algunos ustedes pueden buscar por internet y van a ver las imágenes y los videos, la verdad terrible. Y se reportó un caso, esto lo escuché yo en Radio Continental en ese tiempo, en donde un hombre mató a su vecino de toda la vida, le disparó con su arma para poder quitarle el poco de comida que escondía entre sus despojos. Se volvió una bestia, decía el periodista. En ese momento decía, el ser humano se transforma en un animal en cuestión de segundos. En un momento de desesperación es capaz de hacer cualquier cosa. Fíjense imagínense lo que podría hacer cuando venga el Señor y esto sea un caos total, ¿no? ¿Se trata de sembrar miedo? Bueno, si se trata así, está bien. Tengan miedo. O sea, tenga miedo o no tenga miedo, minimice o maximice, va a pasar, porque está en su palabra. En los últimos terremotos en Filipinas, en medio del desastre, en medio de la muerte, del dolor, salieron hordas de depravados, salían a violar y a abusar de mujeres y niñas. Nuestro asombro, miedo, que nos causa saber estas cosas, y reflexión, aún ahora mismo que lo estamos escuchando, decimos, uy, qué tremendo Dios, tenés misericordia. Pero cuando vemos en la noticia las imágenes, que son, la verdad, cada vez los periodistas se juegan, los reporteros van con las cámaras en medio del temblor, en medio de la guerra, y meten sus cámaras y como que lo estás viviendo, algo casi como un reality, ¿no? Lo estás viviendo vos desde tu casa. Entonces, mientras permanece en la pantalla de los televisores, en los parlantes de la radio, en los periódicos, mantenés el estupor, mantenés el asombro, pero una vez que ya termina, y ahora vamos a pasar el casamiento de Wanda Nara, qué sé yo, no sé, el casamiento. ¿No vieron que te bombardean con noticias? Y ahora vamos a ver el nuevo romance del jugador de fútbol con la vedette tal. Y enseguida te cambiaron el ángulo de la información y ya, ¿no? Como idiotizados los tienen a las personas. Yo la vez pasada escuchaba a un loco de la guerra que anda por ahí, ¿no? Que habla por la tele, y decía, ¿te das cuenta? Dice que en Argentina no hay noticias internacionales. Todo es política, todo es de acá, la farandulería y todas esas cosas. Pero en el mundo están pasando cosas terribles y nosotros estamos como desconectados del mundo. ¿No se dan cuenta ustedes de eso? Es a propósito. Queridos, amados hermanos míos, hemos escuchado recién una lista nefasta de cosas terribles que pasan y van a seguir pasando. Pero los desastres más terribles, más horrendos, no son los que son causados por los terremotos, los tsunamis y los terribles siniestros que acontecen a este pequeño planeta azul perdido en el espacio. Los desastres más terribles, más asombrosos, aún, amados, para los demonios, aunque usted no lo crea, los demonios se asombran.
que la maldad más terrible, el caos más terrible, se gesta, se desata en los corazones de los hombres. Allí está lo peor. Allí está lo peor. Que en definitiva la causante de todo lo que está pasando es por la maldad que nació en algún momento en el corazón del hombre y que aún hoy persiste y crece. Eso es lo peor. Es como pequeña brisa que van creciendo a terribles huracanes dentro del corazón. Y esas huracanes son intenciones, son pensamientos, son deseos, actitudes, reacciones que tenemos hacia los demás seres humanos. Y estamos todo el tiempo causando tristeza, dolor, injusticia y muerte. Todas las maldades que vas a hacer, ojalá no las hagas, pero todas las maldades que vas a cometer o hablar, primero la pensaste bien en tu corazón. Si vas a hacer algo contra alguien, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, es porque primero lo tuviste en tu corazón. Por eso la palabra de Dios es limpieza para nuestras almas. Por eso la palabra de Dios hace que se renueve el espíritu de nuestra mente. Cambiar nuestra cabeza. ¿Por qué siempre estamos pensando lo malo? ¿Por qué siempre estamos del lado oscuro, del lado negativo? ¿Por qué no vamos a la luz admirable? Y nuestra vida va a cambiar, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y este desastre, este caos, no es a causa de los malvados demonios, ni tampoco de los genes, porque le echan la culpa a los genes. Porque ahora dicen, por allí andan predicando, y la verdad me aterra, que dicen que la maldad, la mentira y todas las cosas malas que uno hace, el engaño, es patología, es una patología de la personalidad que no ha sido sanada y verduras como esa, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo que es patológico que uno mienta? Bueno, gracias a Dios que piensan eso. No sé, yo me asombro de lo que escucho. No es a causa de eso, ni de los demonios ni de la patología. Es a causa del pecado en el corazón del hombre. Digámoslo con claridad, es el pecado en el corazón del hombre. ¿Están de acuerdo, iglesia? Es el pecado el problema. No es la patología, ni los demonios, ni los genes. Ah, no, yo soy descendiente de gallego, yo soy descendiente de italiano, o soy descendiente de indio, no sé, mapuche, toba. Entonces yo soy medio, no me busqué porque yo soy guaraní, dijo, ¿no? Derlis que nos visita. Tenemos el hermano Derlis de Banfield, Dios la bendiga. Entonces, amados, la causa del desastre más terrible es a causa del pecado. Porque el hombre está inmerso en la maldad, odiando a Dios y siendo amadores de sí mismo, obedeciendo a Satanás. Aquel que no ama a Dios está obedeciendo a Satanás, porque dice, es hijo de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo Satanás, primero él buscó la adoración, él dijo, yo voy a ser como el Altísimo, lo voy a sacar de ahí y me voy a sentar yo en el trono. Ahí lo hicieron volar, lo sacaron vendiendo la manaque a Satanás de allá arriba. Ahora al hombre le dice, no, comé tranquilo, si comés tranquilo vas a ser como Dios. Y es lo que está pasando. El hombre se cree Dios. Vamos a ver el veredicto de Dios sobre el hombre. Lo voy a leer yo aquí en Romanos. Busquen por favor, Romanos 3:10. Vamos a ver el veredicto de Dios sobre el hombre. ¿Cómo Dios ve al hombre? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿cuántos? Todos se apartaron a una, o sea, se unieron para esto. Fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es
Eso es el motivo por el cual este mundo tiembla, por el pecado. Este mundo se sacude y serán sacudidos por los juicios de Dios a causa del pecado del hombre. El corazón del hombre, el corazón del ser humano, y cuando hablo del hombre no se piensen solamente que hablo de afuera, también hablo para adentro, porque el juicio de Dios empieza por casa, amén. Y si la palabra del Señor nos está hablando, pues cambiemos o mejoremos o vayamos a la perfección. Pero el corazón del hombre se conforme, valga la redundancia, a su papá. Si uno ama a Dios, va a conformar a su papá. Si uno no ama a Dios, va a conformar a su papá. El corazón del hombre se conforma al espíritu del anticristo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En otras palabras, renunciarán a la verdad del Evangelio. Desde hace unos 3 siglos atrás, o sea, 300 años atrás, los seres humanos adoptaron una visión diferente, una visión netamente humanista. Y estamos viviendo, hoy es furor el humanismo, ¿no? El humanismo. A mediados del siglo XVIII comenzó a utilizarse un término, secularización. No sé si a ustedes les suena, secular. Ahora vivimos en una sociedad secularizada. Esto significa que es una sociedad que ha separado a Dios de todos sus dilemas. O sea, Dios, déjalo aparte. Nosotros vamos a analizar todo conforme al humanismo. La palabra secular sugiere la idea básica de ciclo, secular. Sugiere la idea de la palabra ciclo o siglo, que significa de este mundo, de este tiempo. Proviene del latín saeculare, que significa siglo, que también significa mundo, y de ahí que secular se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual, lo santo y lo divino. Este sistema de pensamiento fue acuñada por el filósofo inglés Jacobo Joliot. Y él plantea 3 ideas principales con respecto a la secularización. Primera idea de este Jorge Jacobo Joliot: la separación de la religión de todos los aspectos de la sociedad humana. Es decir, la religión debe quedar en una esquina escondida al ámbito privado de la persona. Por lo tanto, el hombre no debe poner en el plano social o secular sus ideas religiosas. Ustedes se dan cuenta que en las escuelas no se puede hablar de religión, en los entes políticos, etcétera, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de religión. Bien. O sea, pero puntualmente lo que no se puede hablar es de Dios y la Biblia. Hablan de religión. Segunda idea: todo obrar humano debe considerarse única y exclusivamente en términos humanos. El hombre se tiene a sí mismo y solamente el hombre se debe al hombre. Es decir, todo lo que el hombre consiga no será producto de alguna providencia divina. Esta filosofía implica que todo lo que el hombre consiga será producto de su propia inteligencia, capacidad y trabajo. Humanismo secular. Tercera y última de esta idea: no existe providencia divina. O sea, categóricamente dice, no existe providencia divina.
Dijo otro pensador también, ¿no? Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Y ese era hijo de un pastor, interesante, ¿no? No existe providencia divina. La única providencia que el hombre posee es la ciencia. Bien, ¿cuántos de ustedes que están en la facultad o están en la escuela están estudiando esto? Y les enseñan esto. Está bien. Pero ustedes saben en quién creen. ¿Quién le creen? ¿A quién le creen? Más a ver, vamos a decirlo así, ¿al pastor o al profesor? Ah, pero el profesor es un capo, dice, sabe más que usted. Y sin duda que sabe más que yo. Pero yo lo único que hago es transmitir la palabra de Dios. Y es Dios que habla. ¿Quién sabe más? ¿Tu profesor o Dios? Es obvia la respuesta, pero bueno, hacé la pregunta en la facultad. Que el profesor ahí, Moisés, le pregunta a sus alumnos. Se va a armar ahí, ¿no? Algunos van a decir, no, Dios, y otros van a decir, no. Esa es básicamente la idea de una sociedad secular, una sociedad sin Dios, básicamente, que vive exclusivamente para sí misma. Lo más importante es el ser humano, el humanismo, los derechos humanos, por ejemplo. Esta idea causó una división en aquel tiempo y los filósofos llamaron a los que creían en Dios la gran superstición religiosa, como que es una superstición creer en Dios. Hoy nosotros, como peatones del siglo XXI ya, podemos ver que la condición moral del hombre no ha mejorado, sino lo contrario, todo lo contrario, ha empeorado. Y debemos reconocer que hoy se ha avanzado en muchos conceptos científicos, tecnológicos y de conocimiento, pero el hombre ha empeorado en su moral. Hoy utilizan los medios más tecnológicos para hacer más maldades. Hoy utilizan la ciencia. O sea, están fabricando armas de destrucción masivas, ¿no? Armas de puño, armas de fuego, más efectivas. ¿Para qué? Para matar a otro. En la salud se ha conseguido cosas maravillosas y asombrosas. Vez pasada veíamos cómo se trasplantaba un corazón, casi en vivo y en directo. Veíamos cómo un trasplante de corazón, cómo gracias al Señor por la ciencia, ¿no? Porque la ciencia lo único que hace es descubrir lo que es de Dios, obviamente, no inventa nada ni crea nada. Dios permite que el hombre avance en estas áreas, ¿no? Y bueno, y alargue su vida, le metan un corazón de otro y prolongue su vida unos 10, 15, 20 años más. Pero amados, el hombre ha empeorado. Podrá la salud, no sé, regenerar el nervio óptico, pero no puede regenerar el corazón del hombre espiritualmente hablando. En el confort se pueden conseguir muchas cosas, hasta se ha inventado una cama que flota, una cama que sale, no sé, como 1.500.000 pesos. ¿Sí vos tenés? Una cama que flota con sistemas de aire, no sé qué, que te levantás como nuevito. O sea, todo avanza. La tecnología, celulares con alcance, bueno, inesperados, ¿no? Que se veían solamente en las películas de la Agente 007, pero en las primeras, no en las de ahora. Cuando nosotros veíamos a la Agente 007 hablando con el zapatófono, ¿se acuerdan? No, ese era el 86. Uno veía eso y decía, está loco, habla con un zapato. Y hoy hasta hay celulares con forma de zapato, si querés. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? La transportación. Dice que estiman que en no muchos años comenzarán a verse los primeros autos voladores. Así que ya no va a haber problema con las autopistas. La calidad de vida, buscan por medio de la medicina y la tecnología encontrar la eterna juventud. Ahora, en el plano bíblico, es muy interesante esto. Vamos a leer Daniel 12:4, por favor. Daniel 12:4, ahí el profeta del tiempo final del Antiguo Testamento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando leemos estos textos, enseguida pensamos, bueno, correrán de aquí para allá. Nos imaginamos las carreteras, los autos
nuevos, de velocidades asombrosas, la ciencia se aumentará, bueno, es lo que estamos hablando. Pero en realidad, el contexto general de ese capítulo nos está hablando de otra ciencia, aunque podemos también aplicarlo a la ciencia humana. Pero está hablando del conocimiento de las Escrituras. Muy interesante. Porque sin duda, que cualquiera de ustedes, cualquiera de los que están aquí, que ya vienen congregando hace un tiempo, pudiesen entrar al túnel del tiempo y, no sé, aterrizar en el Inglaterra 1840 y algo, más o menos. Y te podría decir que vos estarías a la altura de Spurgeon en conocimiento. Si realmente estudias la palabra, ¿no? Si no. Pero te diría que en este tiempo yo digo, nuestros jóvenes están aprendiendo cosas que nosotros en nuestra juventud ignorábamos. ¿No les pasa eso? Nos enseñaban, sí, porque Noé, el arquita, lo hacían dibujar el arca. Hoy los jóvenes pueden cualquiera, yo le doy el micrófono a cualquiera de ellos y pueden dar una cátedra de algo que están estudiando. Están muy preparados. Maestros hay aquí. En nuestro tiempo no era tan... Y además, gente adulta como nosotros que dicen, en este tiempo yo estoy redescubriendo y descubriendo directamente la palabra. Eso es cuando dice, y en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Conocimiento, pero de las Escrituras está hablando. Aunque este conocimiento sin sabiduría y sin discernimiento del Espíritu Santo produce soberbia, confusión, error y herejía. Por eso hay tantas herejías, demasiado conocimiento de las Escrituras sin el Espíritu. En estos últimos años el hombre ha logrado cambios que trastornaron la vida de los seres humanos. Es más, hay cambios que personas que no podrían vivir. Imagínate vivir sin celular, sobre todo los jóvenes. Preferirían, vender el alma antes de perder el celular. No sé si tanto, pero algunos que por ahí lo sé. O que te falte internet o que te falte algo que hoy es para vos vital. Y con la excusa, no, mamá, necesitamos internet, necesitamos una computadora porque en la escuela me exigen, te dicen, ¿no? Y te apuran con eso y el padre sale a conseguir de lo como sea, ¿no? Y después vas y están con los tiqui jugando, ¿no? Viendo películas. Está bien, bueno. Pero en lo profundo del corazón sabemos que el hombre no ha podido, aunque ha avanzado en muchas cosas, no ha podido eliminar la maldad. ¿Se dan cuenta de eso? No ha podido eliminar la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la envidia. Al contrario, la ha perfeccionado. Hoy se matan previamente vía internet, por Facebook. Se amenazan y después se matan. El hombre no cambia, por más que lo metan preso, 50 años preso, no cambia, empeora. Tenemos un caso, en ese momento yo había tomado un caso de un joven de 24 años, un violador, que tuvo 24 años de condena. Lo dejaron salir y mató a otra joven. La maldad del hombre no la podrá eliminar ni la ciencia, ni la tecnología, ni el confort, ni el conocimiento, ni la sabiduría. Solo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia nos muestra que el corazón del hombre sigue igual, aún peor, en su máxima decadencia. Si vos pensás que el hombre ha llegado a lo más bajo, todavía no ha llegado. Porque el Señor dice que vendrá tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá, a causa de la maldad. Aún esta frecuente oscuridad en nuestros corazones revelan latente maldad en los corazones, lo que es el corazón humano. Aún en el corazón del cristiano, a veces viene esa oscuridad, pensamientos medio retorcidos. Y ahí te das cuenta el potencial que hay en el hombre de la maldad. Si uno le da rienda suelta a eso, si uno no está crucificado con Cristo, si uno no mata la carne, está en un grave problema.
Amados, la crisis financiera mundial que se ha vivido y se está viviendo, porque la crisis financiera sigue, lo están ahí como tratando de sostener, pero en cualquier momento esto cae. La crisis financiera mundial es peor que un tsunami. Y no es la crisis mundial no es un desastre natural. Un tsunami sí es un desastre natural o es un juicio de Dios, pero la crisis financiera no es por eso. Tampoco es por el aumento de la temperatura del sol. Tampoco es por eso. ¿Saben por qué es? Es por la avaricia del ser humano. Cuando cayó la bolsa de Nueva York hace un par de años, no hace mucho, ¿cuánto fue? ¿En qué año fue? 2008 creo que fue, ¿no? Cuando cayó, que fueron gente que se mató directamente. Se recordó mucho la década del 20 o del 30, que fue la Gran Depresión en Nueva York. Gente que se mataba, gente que quedó pobre en cuestión de horas. Cada minuto que caía la bolsa, ellos perdían millones y se le iba reduciendo sus propiedades y terminaban matándose. Gente que ha perdido su casa, gente que tenía auto, que tenía una vida, un buen pasar, perdieron todo en cuestión de minutos. Y eso fue a causa de la avaricia del hombre. 10 trillones de dólares, no nos da la cabeza para pensar en cuánta plata es, se hicieron humo cuando cayó la bolsa de Nueva York. ¿El motivo cuál fue? El egoísmo, la avaricia del ser humano. En el mundo se efectúan 43 millones de abortos cada año. O sea, toda la población de Argentina, en un año, aniquilarla. 43 millones de abortos. Y después nos escandalizamos porque capaz que esa mujer que abortó a su hijo se escandaliza por la inseguridad que hay en las calles. Y ella es una asesina en potencia. Y el número va creciendo. ¿Por qué? ¿Por el tsunami? ¿Por un terremoto? No, por el egoísmo, la maldad y la soberbia. Por el pecado, la desobediencia. ¿Por qué una joven queda embarazada si no está casada? Y para que no se entere su papá, ¿qué hace? Se va a un asesino que se complota con ella, otra asesina, a matar una vida. La vez pasada publicaba uno de los chicos, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? Decía, en Marte se descubre una bacteria, una molécula de vida, dicen, encontramos vida en Marte. Dicen, ¿no? Pero cuando está gestado el feto en el vientre de la madre, no es vida eso. Es una cosa que se la puede desechar. ¿Se dan cuenta cómo es? Qué malo que es el hombre. 43 millones de abortos. Se necesitarían 200 terremotos como lo que hubo en Haití para eliminar esa cantidad de gente, de vidas. Y la maldad va creciendo. Aborto. El crimen legalizado. En Estados Unidos ya está legalizado. Aquí está a punto de legalizarse en cualquier momento. Creo que en Uruguay ya se legalizó, si están informados, pero eso se va. Como ya es legal, entonces no es pecado, o sea, ante la sociedad. El matrimonio igualitario. Hombre con hombre, mujer con mujer, ya no les alcanza, ahora son entre 3 mujeres y 3 varones, etc. Sodoma y Gomorra. Aunque nos lleven preso por decir esto, pero es la verdad, Dios enviará juicio. Despenalización de las drogas. Ya en Uruguay ya no es un problema fumar marihuana y comprarlo en un kiosco. Deme 2 Jorgito, una chocolina, una Sindor y 3 porros de marihuana. Ya es así, es normal. Prohibición sin precedente de la utilización de la palabra de Dios en los medios públicos, como en las escuelas y en el trabajo. Amados, mientras que los hombres están sumergidos en esta vida secular lleno de sensualidad. Lleno de sensualidad. ¿Qué abarca lo sensual? Lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo gustativo y lo aromático. Lo de Dios es en esencia espiritual. No me interesa. Yo quiero algo que se vea. Yo quiero algo que se escuche. Yo quiero algo que se pueda tocar. Yo quiero algo que pueda gustar. Yo quiero algo que pueda oler. Si no, no tiene sentido, no tiene gracia.
Lo de Dios es espiritual. Donde la fe ocupa el lugar central en lo de Dios. Por eso no va lo sensual con Dios, sino va la fe. La fe es la sustancia, esa sustancia que espera lo que no está, la convicción que cree. La fe no necesita sentidos, ni tampoco obras, solo implica confianza plena en Dios. Que es lo que vamos a hablar en la última mensaje de la serie. El lenguaje espiritual. La Biblia está escrita en lenguaje espiritual. Por eso el carnal no le va, no le cabe. Como dijo el Señor, mi palabra no haya cabida en vosotros, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ustedes de quién son, mis amados? De Cristo. Que esta palabra haya cabida en ustedes. Estas verdades de la palabra de Dios, que está en lenguaje espiritual, están escondidas para la mente natural. Están encriptadas, están como en un laberinto, no la pueden encontrar, no la pueden entender. La cual la rechazan, pues esta palabra se debe discernir solamente por el Espíritu. Y termino con esto. Jeremías 8:4, como es una serie, esto sigue. Jeremías 8:4 al 8. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el ciclo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mediten esta palabra. Lo voy a leer en esta versión, es muy fuerte y no estoy usando palabras exageradas, es muy fuerte, porque el Señor nos está hablando. Cómo el Señor ve la reacción del pueblo cuando dice, este pueblo, háblale a este pueblo. Esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Eso es metanoia, arrepentimiento. Entonces, ¿por qué esta gente continúa en sus caminos de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. O sea, Dios escucha la conversación de su pueblo. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Acuérdense las palabras de Jesús, ¿no? Ciertamente si no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. Y Dios aquí hablando por el profeta Jeremías, ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga qué cosa tan terrible que he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca los cielos conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en tiempo señalado a cada año, pero no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir,
Somos sabios porque tenemos la palabra del Señor. Tenemos una iglesia de sana doctrina, agrego yo. Cuando al escribir mentiras, sus maestros las han torcido. Pero amada iglesia, a nosotros, que supuestamente discernimos los tiempos, que supuestamente sabemos que vamos camino al cumplimiento final, en la escatología mundial, en la escatología eclesiástica y en la escatología personal, porque cada uno de nosotros tenemos una historia escatológica, en el sentido de que tenemos un principio, un desarrollo y un final. ¿Cómo será el final de nuestra película? ¿Cómo termina? Para nosotros lo que discernimos, a los que clamamos por más entendimiento de su palabra, pero no solamente para oírla, no queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Y para aquella iglesia que se humilla ante el Señor, pidiendo alimento espiritual, anhelando algún día comer en la misma mesa del Señor, el Rey de Reyes, poder verle a los ojos y decirle: Señor, te amo. Se nos dice lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Esto es para la iglesia. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿De qué ojos? ¿A qué ojos se refiere? Espirituales. Exactamente, ojos espirituales. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son dichosos? Porque ven. ¿Y vuestros oídos? ¿Qué oídos son? Espirituales. Porque oyen. Cuando habla de oír, habla de entender las cosas espirituales. De allí viene un refrán que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír, o no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mateo 16:2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo no tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cuántos de nosotros que nos levantamos tempranito en la mañana para salir a hacer las cosas que tenemos que hacer, cuántos de nosotros nos ponemos a la rusa que está en el 7, no sé, Nadia, o Canal 11, Canal 13, según tu preferencia? Si tenés cable, tenés otra alternativa. ¿Para ver qué? A la mañana. Muy bien. La temperatura, porque a veces estás en casa, calorcito, está lindo adentro, pero salís afuera y está nevando, o al revés. Entonces querés saber cómo está afuera la situación. Después también te dicen cómo está la ruta, cómo está la avenida, el tránsito, etcétera. Pero y el periodista, siempre hay un periodista que le dice: che, ¿cómo va a estar para el domingo para el asado? Dice, ¿no? Inclusive hay algunos que muestran un choricito, una parrillita y muestra el sol. O si no, muestra la parrilla cerrada y lluvia, ¿no? Entonces dicen: no, va a llover, no vamos a poder comer el asado. Y muchos se rigen por la temperatura, y está correcto, está bien, porque son meteorólogos y más o menos la embocan. A veces te dicen va a llover y no llueve, va a ser frío y salir todo abrigado y hace un calor, o al revés. Pero bueno, más o menos ahí la van arrimando. Pero mis amados, aquí en aquel tiempo había meteorólogos que eran hombres de campo, como hoy los hay, ¿no? El hombre de campo que ya conoce y dice, cuando ve el cielo que está rojo, dice va a haber buen tiempo. Y por la mañana dice, no, va a haber tempestad porque el cielo está rojo, pero tiene nubes. Y el Señor le dice: hipócritas, saben eso, pero no saben lo que viene. O mejor dicho, saben, pero hacen como que no saben. El Señor nos está advirtiendo
que hay calamidades en el horizonte. Pero también el Señor nos dice a nosotros: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Es decir, en consecuencia, interpretemos estos tiempos difíciles, estos tiempos de calamidades que vienen. Primera de Tesalonicenses 5:4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Escucharon? ¿Leyeron? En el mundo están pasando cosas raras. Una franja de agua que cruza de continente a continente, del continente africano al continente americano. Están preocupados los científicos, una franja gigante de no sé de cuántos kilómetros, imagínense que abarca casi todo el océano en esa parte de aguas calientes. Entonces eso dicen los científicos que puede traer algunas complicaciones serias. En otros lugares descubrieron que hay fuego en medio del océano, sale fuego debajo del agua, no sé si alguno escuchó, se enteró de eso. En otro lado hemos oído que llovió arañas, ¿alguien sabe de eso? Están adentro del termo. La hermana se llama Beth, vio arañas, se llenó de arañas, los campos blancos de telaraña y caía araña. En otro publicaron, no sé si estará trucada, por eso pongo en duda, pero si pasó, los mares se transformaron en rojo como sangre. Si alguno lo vio. ¿Qué más? Terremotos sigue habiendo. ¿Qué más? Volcanes que hacen erupción, vientos raros. La vez pasada vino Félix. ¿Se acuerdan de Félix? Oren por él. Ayer le robaron el auto, se lo sacaron. Y él decía, dice, pastor, volaron, dice, un montón de pájaros. Dice, venía una bandada de pájaros, pero volando así, medio como que chocando, una nube. Me quedé mirando ahí qué pasa. No sé. Cuando los pájaros salen así corriendo, prepárate. Los pájaros saben, algo raro está pasando. Cuando los peces, dice que comienzan a encallar las ballenas en el mar, o vieron que hay cantidad, dice, suicidios de peces, dice, y que algo raro está pasando debajo del mar. Pero lo peor está pasando en el corazón de los hombres. ¿Qué pasa en el corazón de la iglesia? ¿En qué están pensando? Amados, huyan de la religión. No se armen una rutina espiritual, no sean rutinarios. Sí, ahora el hermano va a anunciar las enseñanzas, viernes tenemos seminario, ya les anuncio. Y bueno, sí, vamos a cumplir, vamos a hacer. No nos volvamos rutinarios, mis amados. Tenemos ensayo, tenemos esto, Amados, vivamos una vida de sacrificio constante, un sacrificio de olor grato. Que nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro pariente, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, vean que realmente somos de Dios y no del anticristo. Así que entonces, finalizando, amada iglesia, discernamos que son tiempos malos de calamidades en el horizonte, tiempos difíciles. Y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, oigamos la voz del Espíritu Santo, quien nos habla a través de las Escrituras. Mientras tanto, mientras esperamos el retorno del Señor, mientras esperamos nuestra partida de esta tierra, sirvamos y sirvamos. Amemos a Dios con nuestro sacrificio vivo cada día. Sirvamos a Dios
sirviendo a nuestro prójimo. Sirvamos a Dios sirviendo y amando al cuerpo de Cristo, que es esta hermosa iglesia que el Señor nos dio. Disfrutemos esto. Hoy veníamos hablando con el hermano Derlis, que hoy viene por primera vez aquí a Berazategui, y hablábamos de esto y decíamos, y yo le contaba un poquito el milagro de lo que es este lugar. Quizás, como yo les digo siempre, ¿no? Nos sentimos viejos, 2 años de cosas, ya nos queremos jubilar. Recién estamos empezando, para la gloria del Señor. Así que vamos a orar. Señor, intenté compartir esta porción de tu palabra, Señor. Señor, esta selección de textos, comentarios, pensamientos y estadísticas, una vez más para alentar, como dice tu palabra, animar al pueblo en tanto que aquel día se aproxima. Seamos pues sobrios y velemos. Vela, iglesia. Ora, habla con tu Dios. Y decirle, Señor, no importa los tiempos que vengan, yo estoy parado en la roca. Porque vendrán tempestades, vendrán viento, vendrán lluvia. Pero el que está parado sobre la roca, su casa no caerá, su vida no caerá. El mundo será sacudido una vez más. El mundo verá y los canales de la tele estarán todo el tiempo mostrando imágenes aterradoras. Y aún muchos perderán la vida. Y aún cristianos perderán la vida. Pero para ellos será lo mejor que le pudo haber pasado, estar contigo. Y su esperanza ha sido cumplida. Y nosotros los que quedamos aquí no somos mejores o peores que nadie. Señor, solamente tú eres el perfecto, tú eres el santo, que habitas en medio de tu pueblo, Señor. Que podamos demostrar que realmente te tenemos a ti en el corazón. Bendice a tu pueblo, Señor. Y mientras tanto, mi Dios, mientras tanto en esta vida, hay añadiduras necesarias que se requieren para vivir, como el dinero, como las cosas, Señor, cotidianas de la vida. La salud también, Señor. Te pedimos por salud para tu pueblo, Señor. Sana a mis hermanos que están enfermos, Señor, para la gloria de tu nombre. No para que ellos aumenten su fe, porque nuestra fe no se basa en milagros, nuestra fe se basa en tu palabra, sino para que ellos vean una vez más, Señor, cuán atento eres, Señor, aún a las pequeñas cosas de la vida. Señor, bendice a mis hermanos y fortalécelos en ti, que se mantengan fieles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.